Padre, te damos muchas gracias por tu amor, tus misericordias. Te doy gracias porque me concedes de estar delante de tu presencia para honrarte y glorificarte sobre todas las cosas. Bendice nuestro tiempo juntos en tu palabra. Bendice, Señor, a nuestras vidas a través de ella. Queremos aprender estos secretos de tu palabra para aplicarla en nuestras vidas. Yo declaro bendición, declaro esperanza y declaro tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Consumidos, cargados y edificados. Cuando estaba repasando el tema en esta semana, la verdad me cayó como anillo al dedo, como dicen por ahí, porque no ha sido una buena semana para mí en lo personal en esta semana. Y creo que, amados, no voy a entrar en detalle porque usted no vino a escuchar mis miserias, vino a escuchar la palabra, pero lo que sí quiero decirles, como que Dios siempre tiene algo, y este tema yo lo elaboré en julio. Lo elaboré en julio, a principios de julio, amados, y fue parte de la tarea que estaba haciendo, amados, en mi sabático, y pues sin tener en cuenta que esta semana lo iba a necesitar más que nunca. Y mire cómo empieza la palabra: abatida hasta el polvo está mi alma. Inclusive otra versión dice, casi muriéndose está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aunque ahorita voy a seguir leyendo, pero hasta aquí voy a llegar el día de hoy. Nomás voy a tocar esos 4 versículos. El próximo miércoles toco en los otros versículos. Pero voy a terminar toda esta estrofa que estamos tocando. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová. No me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¿Puedo hacerles una pregunta? Y la pregunta es esta: ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido abatidos o sin poder levantarnos una vez que estamos en el suelo? Aún físicamente, una vez que tienes una herida, batallas para levantarte. Bueno, cuando alguien te hiere emocionalmente, cuando tu vida o tu cansancio o tu vida espiritual llega un momento de cansancio y dices, ya no me quiero ni levantar, ya me quiero quedar aquí. Bueno, yo creo que cada uno de los que estamos aquí nos hemos sentido de esta manera, de amados, ya sea consumidos, que ya estamos desgastados, o simplemente la carga es demasiado pesada, que yo no sé si me puedo levantar de nuevo. Consideremos cómo el salmista empieza en el versículo 25. Miren lo que dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Fíjense lo que está diciendo: abatida hasta el polvo. Otra versión dice, estoy inclinado sobre la tierra. No quiero pararme, estoy postrado delante de ti, no quiero pararme. David sabía lo que se sentía el estar abatido, consumido y cargado. Si alguien nos presenta un cuadro sobre la vida real, es este salmista. Veamos también el versículo 28 que amados, leí, y dice, se deshace mi alma. Otra versión dice, mi alma se llena de lágrimas. Otra dice, me encantó porque me gusta leer en muchas versiones, dice, mi alma se está ahogando en sus lágrimas. Dice, se deshace mi alma de ansiedad. Para mí es la ansiedad o la ancianidad, pero punto y aparte, Y dice, susténtame según tu palabra. Mi papá compuso un canto, Las grandezas de Dios. Una de las estrofas dice, angustiada mi alma subió para orar a mi Cristo de amor, para que Él fortaleciera mi alma y calmara también mi dolor. Amados, no nos queda otra
Cuando pasamos por el valle, por las dificultades, o tu alma se siente al borde de la muerte, que ampararnos en la palabra y promesas de Dios. La mayoría de nosotros no tendríamos problemas en identificarnos con estas ambas condiciones. David dice que su alma está pegada al polvo, pero también dice que su alma está deshaciéndose. ¿Qué hacer cuando uno está derribado o luchando bajo una carga? ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Qué es lo que es nuestra respuesta? Y yo creo que nuestra meta en esta sección es aprender cómo Dios usa estas dos condiciones desesperantes, porque son dos condiciones desesperantes. ¿Quién quiere estar en esa condición? ¿Quién quiere estar en esa posición? Nadie. Condiciones de que tu alma está pegada al polvo, que tu alma se está deshaciendo. Dígame, ¿no considera que usted es algo desesperante? Claro que sí. Nadie quiere pasar por esa experiencia. Pero ¿qué hacer? Estas cosas se ponen en tu vida. Porque lo que dice el tema de este sermón, para edificarte, para prepararte, para fortalecerte. Lo que no te vence, te fortalece. Entiende a eso. Lo que no te tumba, lo que no te deja en el piso, te vuelve a fortalecer. ¿Sabes cuándo pierdes la fortaleza o la edificación de tu alma al pasar por la prueba? Cuando te quedas en el piso. Cuando te quedas en el suelo, cuando en verdad te llegas a pegar al polvo, que ya no ni quieres levantarte y ya no quieres. Entonces, eso que debió fortalecerte, te venció. Y David está hablando sobre esto. Lo primero que yo quiero tocar son tres palabras, pero la primera palabra que la voy a tocar nomás el día de hoy, consumidos. ¿Cómo nos sentimos a veces consumidos? Ahora, yo no quiero que pierda de vista el contexto del Salmo 119. Recuerda cuando empecé esta serie, voy a darles simplemente refrescar su mente de lo que les hablé. Este es el Salmo que nos lleva al mismo corazón de Dios. Este es el Salmo, entienda, a ver, si usted estudia todo el Salmo 119, David está hablando de la búsqueda del corazón de Dios. Si estás confundido, si estás desanimado, si estás inquieto, si estás enfermo, si necesitas inteligencia o sabiduría, entonces David dice, recorre al corazón de Dios. Y por eso el Salmo está hablando de esa manera, de cómo llegar al corazón de Dios. Ese es el Salmo que nos lleva al mismo corazón de Dios. Y hemos seguido el progreso del salmista desde que empezó con el Salmo 119. Por ejemplo, en la primera estrofa, que cada estrofa se compone de 8 versículos. Podemos pudimos observar la bienaventuranza o el hombre bienaventurado feliz. Cuando su corazón, su vida está alineada con la palabra de Dios. Es lo que observamos. En esa manera, por lo tanto, David se comprometió a aprender la palabra y a obedecer la palabra. Dice, si yo quiero ser un hombre feliz, un hombre bienaventurado, mi vida tiene que estar alineada a la palabra. Y David dice, voy a hacer un pacto, voy a hacer un compromiso para estar ligado o alineado a la palabra de Dios, porque quiero ser feliz. Ahora, no solo eso, David, después de tomar su decisión, se pudo encontrar con el horror al tomar mayor conciencia del pecado en su vida. Y el tema de la segunda estrofa fue eso, el descubrimiento del pecado, porque mira, una vez te voy a decir, una vez que te acerques a la palabra, que te inyectes a la palabra es un espejo que te va a revelar cosas que tienes que cambiar. Y por eso David empezó a decir, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y qué contestó? ¿Con guardar qué? Su palabra. David descubrió lo error y horror de su vida o del pecado en su vida. Y David continuó en esa estrofa, nos dio una serie de ejercicios para que el corazón se mantuviera en la palabra. En la tercera estrofa que entramos, vimos 3 actitudes necesarias para obtener la plenitud de la vida y la plenitud de la palabra. Cómo sacarle jugo a la vida, cómo sacarle jugo o sacándole provecho a la vida. ¿Recuerdan cuando les hablé de eso? Y ahora aquí tenemos un patrón. En la primera estrofa se hizo una decisión. Esa decisión es desafiada por la segunda estrofa, por la realidad del pecado. En la tercera estrofa se estableció un curso. Ahora él mismo, David mismo, recibe un desafío por la realidad de la debilidad humana. David se encuentra enfrentándose a algo que tal vez nunca esperó enfrentarse. Yo puse en su bosquejo una frase que dice,
Cada vez que usted toma una decisión genuina a favor de Dios, esa decisión recibirá un desafío por el mundo, por la carne y por el diablo. En el momento que usted decide, quiero servir al Señor, en el momento que usted dice, yo quiero amar a Jesús con toda mi fuerza, con toda mi mente, con todo mi corazón, esa decisión que el diablo te escuchó decir, entonces empieza a recibir un desafío por el mismo mundo, por la misma carne o por el mismo diablo. Esta es la situación de David. Porque David expresó en la tercera estrofa diciendo, oh, yo quiero la plenitud de vida, yo quiero la plenitud de la palabra de Dios, yo quiero conocer sus dichos, quiero gozarme en sus dichos. Y el diablo lo escuchó. Y entramos a la cuarta estrofa. Y aquí va a haber algunas cosas en los primeros versículos que te voy a compartir en este día. El próximo miércoles, en el mismo iglesia, con el mismo pastor, con la misma gente, en el mismo canal. Le seguiré en la segunda parte. Pero tengo que terminarles a ustedes esto. En primer lugar, David nos habla que está abatido hasta el polvo. Mire el versículo 25, la primera parte. Abatida está hasta el polvo, ¿está qué? Mi alma. David se encuentra derribado. Está abatido hasta el polvo. Necesita levantarse, pero no puede hallar las fuerzas en su interior para hacerlo. El hombre proviene, fíjese, mire, de donde proviene el hombre es donde el diablo quiere que terminemos. ¿En dónde? En el polvo. ¿De dónde proviene el hombre? Del polvo, de la tierra. Ahí es donde Satanás nos quiere tener. Cuando Dios creó al hombre, amado, le dio vida. No lo mantuvo, lo hizo del polvo, pero no lo mantuvo en el polvo. Mire lo que dice la Biblia, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo formó de ahí, pero no lo quería ahí. Entiendan eso. Una cosa es que Dios nos haga formado del polvo y otra cosa es que usted quiera permanecer en el polvo por toda la carrilla que el mundo le da. Y cuando Dios formó al hombre del polvo, mire lo que dice aquí. Sopló en su nariz. O sea, para muchos de nosotros, si tenemos alguna nariz extra large, no es mucho problema. Okay. Sopló en su nariz. Y mire lo que dice. ¿Aliento de qué? Y luego, después de que hubo ese soplo, fue el hombre un ser ¿qué? Viviente. Dios te sopla vida para que vivas. No para que te mantengas en el polvo, no para que se mantenga. Mire, en lenguaje religioso se podría decir que David está en necesidad de un avivamiento. Cuando David dice, mi alma está pegada al polvo, dice, carezco, me estoy secando, me estoy agotando, las pruebas me han abrumado, yo necesito un avivamiento. David está batido hasta el polvo, hasta los mismos elementos de los cuales fue formado. En otras palabras, si del polvo me hizo Jehová, polvo me siento ahorita. Es lo que está diciendo. Ahora, el cuadro que estamos viendo es un cuadro poderoso. A todos nos gustaría remontar el vuelo como las águilas, pero amados, nos damos cuenta, amados, que nuestra vieja naturaleza pecaminosa siempre nos estira ¿hacia dónde? Hacia el piso, hacia el suelo. Pero ¿a quién no le gustaría remontar el vuelo como las águilas? Volar por las alturas. Amado, ese es el deseo de cada uno de nosotros. Pero la vieja naturaleza que llevamos todos nosotros, no importa si eres cristiano, siempre te jala, siempre te tira al suelo. A veces nos tira por tanto tiempo y con tanta fuerza que sencillamente nos aleja o nos deja ahí batidos hasta el polvo sin poder levantarnos. Ahora, ¿cuántos de ustedes se han dado un azotón, pero azotón de los azotones? Que usted no se, por más que la gente lo quiere levantar, usted, no, espérate. ¿No le ha pasado? O nomás a mí me ha pasado. ¿Verdad que qué es lo que quiere después de que usted experimenta ese dolor, esa caída? Amado, ¿qué quiere quedarse ahí? Quieren que manden traer una grúa inclusive, pero usted no se quiere ni levantar.
Y más cuando hubo 200 personas que lo están viendo. Pues menos, trágame tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el golpe fue duro. Bueno, ¿sabía usted que la vida así es también? Pablo tiene una lucha increíble. Porque si usted estudia el capítulo 7 de Romanos, Pablo nos describe una lucha contra la carne y el espíritu, o entre la carne y el espíritu. Pablo sabía mental y espiritualmente lo que tenía que hacer. Sin embargo, no importa cuál duro lo intentara, halló que su naturaleza pecaminosa siempre interfería. Parecía que siempre terminaba haciendo lo que no quería hacer. Porque Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Eso hago. Esta fue una fase de crecimiento en la vida de Pablo. Tuvo que aprender a cómo andar en el espíritu para así siempre poder disfrutar de la vida. Pablo tuvo que aprender a andar en el espíritu, no dejarse guiar por la carne. Aunque había una lucha entre la carne y el espíritu, Pablo dijo, tengo que aprender a andar en el espíritu, porque si no la carne me va a dominar, me va a doblegar. Y eso es lo que Pablo estaba tratando. Tengo esto porque tengo hambre, no tanto porque quiero un dulce. Bueno, gracias. Gracias. La única manera en que Pablo podía contrarrestar la fuerza de la carne era al andar en el espíritu. Fíjese lo que les estoy diciendo. La única manera en que Pablo pudo derrotar o contrarrestar la fuerza de la carne que lo derrotaba, que lo mandaba al suelo, era al andar en el espíritu. En el espíritu. Ahora, aquí David, ese es el ejemplo que quiero darle. David tiene la misma posición. David genuinamente deseaba conocer y obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, halló que su alma estaba batida hasta el polvo, estaba pegada al polvo. Sencillamente no tiene las fuerzas suficientes para hacer lo que anhelaba. David necesitaba ser avivado. Necesitaba un espíritu más fuerte que lo que él tenía, la fuerza de voluntad para poder levantarse. Porque mucha gente cree que puede hacerla sin Cristo. Mucha gente cree que la puede hacer sin la palabra, que la puede hacer sin venir tanto a la iglesia. Yo no sé cómo le hacen los cristianos, amado, que fallan mucho a la iglesia. ¿Dónde te alimentas? Y todavía no tienen sus devociones, todavía no leen la Biblia como deben, y todavía pasas meses, semanas sin venir y dices, no, yo estoy bien perrón espiritualmente, no sé la verdad cómo le haces. Si uno que está siempre en la iglesia se la mantiene a veces más en el polvo que arriba, pues sabrás Dios cómo le harás tú. Entonces yo quiero decirte algo, yo necesito más que una fuerza de voluntad. Claro, necesito tomar decisiones. Pero yo necesito dejar guiar por el Espíritu de Dios para que me vivifique, para que me fortalezca. David aquí entendió su realidad, que estaba abatido hasta el polvo. Lo segundo que entiende y que él hace es clamar por avivamiento. David empieza a clamar por avivamiento. Ahora, yo voy a decirles algo. La palabra avivamiento es una palabra que usamos en la iglesia, pero muchas veces la confundimos con gente para hacer del mundo. No. El avivamiento siempre está dirigido a los cristianos. Aviva tu obra dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. El avivamiento siempre está conectado con el pueblo de Dios. Amado, cuando alguien te dice, vamos a tener un avivamiento para ganar almas, entonces se va a ganar a los mismos cristianos. El avivamiento es para los cristianos. Es para la iglesia. David, como ya tenía una relación con Dios, dice, yo necesito un avivamiento. Mire lo que dice el versículo 25 en la segunda parte. Vivifícame, ¿según qué? La palabra clave es vivifícame. David sabe qué hacer en esta situación. Implorar, clamar por un avivamiento. Él se ha encontrado antes en esas situaciones. Esta no era la primera experiencia de David que estaba batallando. Amado, David era una persona que constantemente estaba cuidando de su vida, pero a pesar de que había un cuidado, también había a veces un descuido. ¿Acaso nos debería sorprender esto? Algunas personas piensan que los grandes líderes espirituales son aquellos que han vencido todos sus problemas. ¿Quién les ha hecho pensar? Por ejemplo, voy a hablar. ¿Qué les ha hecho pensar de que un pastor, o en este caso yo, amado, que yo no tengo problemas?
que yo no tengo necesidad. Yo soy humano igual que ustedes. Yo no sé si usted se da cuenta, me tengo que bañar todos los días. O piensa que yo no me baño, que así estoy, que así. No, si usted me viera cómo me levanto todas las mañanas. Yo me levanto como muchos de los jóvenes se peinan hoy día. Yo soy un chico normal, tengo mi necesidad, pero la gente piensa que líderes espirituales nunca tienen problemas. Los líderes espirituales son aquellos que saben. ¿Sabe por qué son líderes espirituales? Ahorita les voy a platicar de una anécdota. ¿Sabe por qué son líderes espirituales? Porque ellos saben cómo buscar a Dios en medio de sus problemas. No porque, amados, no tengan problemas. Saben cómo buscar a Dios en medio de sus problemas. Yo le dije ahorita hace un momento que no ha sido una buena semana para mí. Pero he sabido cómo buscar a Dios, cómo esperar en Dios, cómo leer. Cómo, Señor, ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué me tienes que decir? Y he aprendido a orar un poquito más diferente en esta semana. Ahora, ahí le va. Estuve hace poco en las instalaciones de Billy Graham. En 1984 yo estaba un bebé en guardería y fue cuando fui a conocer en Sacramento a Billy Graham. Fuimos a una cruzada y hubo era como 85 yo creo, hubo una conferencia de él, de una campaña y tenían escuela de evangelismo durante el día. Y dio una sesión que, amados, que estaba él y su esposa, estaban en una especie de una mesa redonda. Y le preguntan a ella, a Ruth Graham, que si en un tiempo ha pensado dejar a Billy Graham, dejarlo, divorciarlo. Y dijo ella, no, he pensado matarlo, pero nunca dejarlo. ¿Okay? Y todos nos reímos ese momento. Y le voy a decir por qué. Porque ella en su naturaleza también tiene sus problemas. Ellos tenían sus problemas. Usted los ve como yo los vemos a ustedes el domingo, todos, mira, todos. No. Nadie vino peleado ni alegando. No. Que Dios guarde la hora de eso. Todos tenemos problemas. ¿Quién nos hace pensar que líderes espirituales no tienen problemas? ¿Por qué nos ha de sorprender que David tenía problemas? David los tenía. Y era un hombre conforme al corazón de ¿qué? De Dios. Miren lo que dice Proverbios 24. Porque 7 veces cae el justo y vuelve. Aquí no se trata de el justo de que cae. El justo va a caer. El hombre bueno, el hombre de buenas intenciones, el que busca de Dios va a caer. Es un hecho, dice. Porque es hombre, es una persona, es un ser humano. Pero aquí está, pero se vuelve a levantar. Así que no se admire que uno de los líderes de esta iglesia caiga y que se tropiece o que le falle o que dé un mal testimonio. No se admire, no, es un humano como usted. Pero, mira, tuvo un problemita, pero ahí está parado, ahí está firme. No le corrió como Bin Laden a las cuevas. ¿Por qué? Porque está enfrentando la situación de su vida. Y David dice, yo tengo problemas. ¿Qué tengo que hacer? O le corro o que Dios me vivifique. David sabe qué hacer. Él clama, vivifícame. En otras palabras, ¿sabe lo que está diciendo? Dame vida. Me siento morir. Dame vida. David está en el suelo y lucha para levantarse. Necesita ser rejuvenecido. Ahora, ¿cómo puede ser rejuvenecido? ¿Sabe cómo podía ser rejuvenecido? ¿Recuerda lo que les dije al principio de Génesis 2:7? Que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué fue lo que hizo? Que el hombre fuera un ser único, que lo convirtió en un alma viviente. ¿Sabe lo que hizo que el hombre fuera vida? Que Dios sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. En este versículo sencillo vemos las 3 partes de la naturaleza del hombre que lo hace un ser creado a la imagen de Dios. ¿Sabía usted que Dios es un Dios trino? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El hombre también lo es, porque el hombre tiene, amados, el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es parte de la tierra, de ahí fuimos creados. El alma es todo lo que viene, es la voluntad, toda la decisión. El espíritu es lo que hace conexión con las cosas de Dios. Es el espíritu del hombre lo que le otorga al hombre la capacidad de tener una vida espiritual. El espíritu interior del hombre proviene del aliento de Dios. Por eso dice la Biblia que cuando una persona muere, el espíritu regresa a quien lo dio. El espíritu, cuando tú y yo nos moramos, vamos a ir a Dios. Pero el alma va a dar cuentas por las decisiones y todo lo que tomó. Es el alma la que ya se va al cielo o se va al infierno. El espíritu se va a Dios porque Él sopló vida
Y es el Espíritu de Dios que hace conexión con el Espíritu que tú y yo tenemos. Y David dice, yo quiero sentir vida. ¿Alguna vez ha recibido un golpe que le haya sacado el aire? ¿Cuántos han sido un golpe que nomás lo dejó? Andan buscando la máscara para que le soplen aire o alguien. ¿Verdad que es feo? Ese es el cuadro que estamos viendo aquí. Este es lo que estamos considerando aquí. Mire, en el sentido espiritual, esto es lo que ocurre con el salmista. Eventualmente o espiritualmente le han sacado el aire. Necesito vida, me estoy muriendo. Me dio golpe el mundo, me dio golpe la carne, me dio golpe el diablo que me sacó el aire. No puedo respirar. Necesito, vivifícame. Me muero. Me muero. ¿Sabe lo que no es? Usted sabe lo que es tratar de respirar. Por eso a veces pasamos a la ligera todo el aire que respiramos. Si quiere experimentar, póngase una bolsa de plástico esta noche. Amárresela por 5 minutos nomás. Y ya pues me llama a ver cómo se sintió. Si es que alcanza a llamarme. Ahora, ¿es una recomendación? No lo haga. No vaya a hacerlo. El pastor me dijo, o sea, nunca me hace caso, ahora sí me va a hacer caso. Pero ese es el cuadro, el tratar de, necesito aire, me han sacado el aire. Usted, espiritualmente hablando, cuando usted hace o establece un compromiso de aprender y obedecer la palabra de Dios, no se sorprenda que el mundo, la carne o el diablo lo sorprenda dándole un golpe al estómago y le saque el aire. Y ahí donde vienen los desánimos, lo haga sentirse, doblegarse al polvo, lo haga sentirse que ya no tiene vida, que no trae caso y que no haya ni cómo recuperar su fuerza. Ahora, al hacer la aplicación al creyente, al aplicar este principio, voy a hacer una aclaración. Esta ilustración deja de funcionar el sacar el aire, porque todos tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va. Ahí lo tenemos. Dice la Biblia que si tenemos a Dios, a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Punto. O sea, yo no soy de los que creo que hoy tienes el Espíritu, mañana no. Hoy sí. No. O lo tienes o no lo tienes. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Tienes el Espíritu Santo. Ahora, que el Espíritu Santo tenga el control total de tu vida es otra cosa. Ahora, Pablo dice en Efesios, ser llenos del Espíritu, ¿no dice? Pero no lo habla de una manera de combustible. Pablo cuando dice sean llenos del Espíritu, no lo está diciendo en una manera de combustible, que echarle más gasolina. No está hablando Pablo, sean llenos del Espíritu, o sea, dejen que el Espíritu llene toda su vida para que los controle totalmente, constantemente, a eso se refiere. El problema de muchos de nosotros, cuando tenemos las luchas porque cuando viene la prueba, queremos quitarle el control al espíritu. Es cuando obramos en la carne, es cuando tomamos decisiones de dejar la iglesia, de dejar ministerios, de hacer muchas cosas, porque ya estamos obrando en la carne o el diablo nos sacó el aire espiritualmente hablando. Y David se sintió así porque dije, yo lo único que hice es expresar mi intención de alinearme, de sacarle provecho a la vida y sacarle provecho a la Biblia, a la palabra, y el diablo me escuchó y me dio una, que me está sacando el aire. Entonces, esto es lo que va a pasar. Cuando tú expresas que quieres más de Jesús y menos del mundo, el diablo te va a decir, ¿es cierto? Déjame ver si es cierto. Déjame ver si es cierto. Y yo voy a decirles algo a través de unas preguntas. Por ejemplo, ¿está su alma batida hasta el polvo? ¿Necesita usted avivamiento en su vida? ¿Está cansado de estar en el suelo? ¿Está consumido? ¿Cómo puede llegar a ser vivificado? Mire, David no solo reconoce su necesidad, sino que también sabe cómo puede ser vivificado. David está pidiendo, quiere un avivamiento. Señor, tócame, renuévame. Por eso ese canto es precioso, lo que cantábamos en los 80 y 90, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.
Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Eso es crear un espíritu, un avivamiento interno en tu vida. David lo está pidiendo. Y luego David sabe cómo hacerlo. Porque mire el punto 3. David empieza a reclamar la palabra. David empieza por reclamar la palabra. Mira lo que dice el versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Abatida está mi alma, mi alma hasta el polvo, y luego dice, vivifícame según tu palabra. Hace un llamado a la palabra de Dios. Ahora, la última frase de este versículo es la clave del avivamiento. Si hemos de hallar avivamiento para nuestras vidas o alma, será según la palabra de Dios. El avivamiento no puede venir por otra cosa, solamente por la palabra de Dios. Solamente por su palabra. Mire, no hay que engañarnos a nosotros mismos pensando que descubriríamos o que descubriremos la vida anhelando meramente con leer o estudiar la Biblia como algo mecánico. Yo conozco mucha gente que sabe la Biblia pero están apagados. Espiritualmente están apagados. No hay vida, hay conocimiento, hay el saber, pero están apagados. No quieren hacer nada. Viven, inclusive, consíguete un hermano apagado. No voltees a verlo, uno voltea, uno luego. No, espérese que se termine el servicio. Okay. Y él puede decirle a usted muchas cosas de la Biblia, pero no tiene vida. Usted va a preguntar, pastor, ¿pero por qué? Si tiene la palabra, si tiene el conocimiento. Porque el conocimiento más llegó hasta aquí, no llegó a inundar todo lo que es su corazón, todo lo que es su vida, todo lo que son sus emociones. No está siendo guiado por la palabra, está siendo más informado de la palabra. Ese es el problema de mucha gente. Mire lo que dice aquí, una frase. Lo que hace la diferencia no es el acto de leer la Biblia, sino la actitud de su corazón cuando usted lee la Biblia. ¿Cómo recibe la Biblia cuando la está leyendo? ¿Cómo está su corazón diciendo, wow, esto me gusta, esto es para mí? O está pensando, no, esto es para el hermano Serrano. No, mire, cuando lo vea le voy a decir este versículo que Dios me dio esa palabra para él. Porque a veces pensamos más en alguien más que en uno. Entonces, no es qué tanto leas la Biblia, sino con qué actitud estás leyendo la Biblia. ¿Con qué actitud? Pablo nos dice que la ley carece de poder. ¿Sabía usted eso? La gente que funciona en la ley y que usa la palabra nomás para ejercitar la ley, ellos carecen de poder. Mire lo que dice la Biblia. Y no lo dice Abel Edesma, lo dice la Biblia. En 2 Corintios 3:6 dice, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo ¿qué? Muchos están en el antiguo pacto, el pacto de la ley. No el de la letra, sino el del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu ¿qué? ¿El espíritu da qué? Si yo llego con la palabra, y nomás porque dice que es la palabra y que así la entiendo, pero no uso el espíritu, y si llego a la vida de Hugo y le digo lo que dice la ley, lo que dice la letra, yo en lugar de vivificarlo a él, lo voy a matar a él. Pero si llego con la palabra y con la palabra le estoy dando el espíritu de amor, mi idea es que a través de la palabra él pueda vivir. Y la palabra y el espíritu, y de eso les hablé el domingo, si se deben de acordar, amado, que o somos liberal o somos legalistas. ¿Cómo te guías tú? Es bueno conocer la Biblia. Yo creo en toda la Biblia, y la verdad creo en toda la Biblia, pero hay cosas de la Biblia que no son para nosotros, son culturales, quiero que entiendan. Son cultural. Porque si usted me dice, no, es que todo debe ser para nosotros, también el burro que habló es para nosotros. Digo, yo sé que somos burros, pero no es para tanto, digo. O sea, hay cosas que tenemos que aplicar dentro. Y cuando hay danzas aquí o en las iglesias tipo judío, los judíos son los que tienen que danzar así, nosotros no. Nosotros tenemos que hacer la quebradita, no sé qué, porque debe de ser cultural. El problema es que muchos de nosotros queremos hacer muchas cosas que están en la Biblia que no son para nosotros. Pero como leemos la Biblia muy literal, entonces la aplicamos sin espíritu. La aplicamos sin espíritu. Ay, no me quiero, ya no sé cómo salirme de esto. Déjenme buscarle. Yo he entendido que el espíritu da vida,
Pero ahí le va. Pero el Espíritu tiene un instrumento viviente que usa para impartir esa vida. ¿Sabe cuál es el instrumento viviente que el Espíritu usa? La palabra viviente. Esta. O sea, no es una contradicción. El problema es que muchos usan la palabra sin el Espíritu. Pero la Biblia, el Espíritu usa la palabra para dar vida. Cuando tú usas la palabra sin el Espíritu, matas. Pero si usas si te dejas guiar por el Espíritu y el Espíritu usa la misma palabra viviente, te va a dar vida. El problema es que nosotros a veces más usamos la palabra sin el Espíritu. Miren lo que dice Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta las médulas de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones ¿de quién? El corazón. Es lo que hace la palabra. Por eso es necesario estar siempre en la palabra. Ahora consideremos la palabra de Cristo. Juan 6:63. El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son ¿qué? La respuesta a nuestra necesidad es una renovación de la vida que el Espíritu da. Esta renovación proviene al concederle o cederle al Espíritu el control absoluto de nuestra vida. Llegamos a este punto conforme el Espíritu nos ministra a través de la Biblia. Si yo voy a llegar y a aprender y ser liberado de muchas cosas en mi vida, es porque estoy dejando que el Espíritu a través de su palabra me esté ministrando y esté tratando. Este avivamiento es según la palabra de Dios. El avivamiento que David está pidiendo es según. Si tú quieres un avivamiento, entraré a la palabra. ¿Sabe? Escuche bien. Cuando tú ves avivamientos en la Biblia, ¿sabe por qué lo tenían? Vea el avivamiento bajo Josafat, de Esdras, porque descubrían ¿qué? La palabra. Y cuando se empapaban de la palabra y empezaban, amados, a ver la palabra, traía avivamiento a sus vidas. Porque el Espíritu empezaba a usar la palabra viva para que trayera vida a tu corazón. Aún en la palabra, si tú quieres aumentar la fe, lee la palabra. Es pues la fe. La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra. O sea, es una palabra viviente para cada uno de nosotros. Tenemos que entender que el Espíritu imparte vida a nuestro espíritu a la medida que aplicamos el libro viviente a un corazón rendido al control del Espíritu. Así que mi consejo, si usted quiere salir de ser una persona que tiene o siente que su alma está pegada al polvo y que se está deshaciendo, deje que la palabra viviente sea dirigida por el Espíritu viviente para que el Dios viviente restaure su vida. Es lo que David hizo. Ahora, ¿cómo lo hizo David? David usó dos maneras para poder recuperarse. Número uno, confesó sus caminos. David confesó sus caminos. Miren lo que dice el versículo 26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. El salmista no está hablando de manifestar los caminos de Dios. Cuando dice te he manifestado mis caminos, no está diciendo los caminos de Dios, está diciendo los caminos de Él. Cómo andaba, sus intenciones. Es lo que está diciendo. Está hablando de sus propios caminos. Hasta ahora en el Salmo 119 hemos visto al salmista añorando los caminos de Dios porque siempre busca los caminos de Dios. Pero ahora, en este caso, llega a la conclusión de que sus caminos, su naturaleza, necesita ser dirigido a los caminos de Dios. Examina tus caminos, tu naturaleza, cómo vives, a ver si está alineado a los caminos de Dios. ¿Por qué cree que Jehová dijo que vuestros caminos no son mis caminos, ni vuestros pensamientos, mis pensamientos? Totalmente, son diferentes. Por eso tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo aquí. Si tus caminos están alineados a los caminos de Dios. En el versículo 9, David reconoció, del Salmo 119, David reconoció su necesidad de limpiar su camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? En otras palabras, ¿qué está diciendo? David dice, yo necesito
declararle, manifestarle a Dios mis caminos para que Él vea cómo estoy. David reconoció que sus caminos, su voluntad, sus deseos no eran del todo agradables. En otras palabras, David formó que sus caminos, o llegó a la conclusión que sus caminos eran confesar cómo ando, cómo estoy caminando. Dios, no estoy caminando bien, mis caminos tienen que ser enderezados, mi senda tiene que ser, amados, enderezada. Por eso David habla de una confesión. Y tenemos que aprender cada día, si queremos una restauración, si queremos que Dios empiece a seguir tratando en nuestras vidas cada momento. Yo tengo que aprender, y apunte esta cita, lo que dice 1 de Juan 1:9. Y lo que dice 1 de Juan 1:9 lo dice de esta manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Mire, no habla a los pecadores, habla a los cristianos, porque tú y yo vamos a pecar, tú y yo vamos a tropezar, tú y yo vamos a cometer cosas que a Dios no le agradan o a tu prójimo no le agrada. Pero dice la Biblia, si consideras tus caminos, tus pecados y los confiesas, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte ¿de qué? De toda maldad. Tenemos que entender que esto de ir perfeccionándonos en la vida es un trabajo de por vida. Hasta que Cristo venga por nosotros. Tenemos que seguir trabajando en esto. A nadie le gusta admitir que se ha equivocado. ¿A cuántos? A ver, que nadie. Yo no fui, fue Tete. No. Y ya después que no le queda, no, pues I'm sorry. Hasta ahí nos sacamos con eso. A nadie. Sin embargo, es ese punto de partida para recuperarse. Ese es el punto de partida para recuperarse de estar consumidos, cargados o atareados. El admitir que vas por el camino equivocado, que no estás tomando la dirección que Dios quiere. Pocos queremos confesar que no podemos lograrla. Y no todos pueden, y nadie quiere confesar que somos débiles, que tenemos temor, que tenemos pecado, que estamos confundidos. Los caminos de Dios no son vuestros caminos. David dijo y David manifestó sus caminos a Dios y Dios le respondió. El confesar nuestros caminos, fíjense, nuestros propios caminos a Dios es seguir los caminos de Dios. Cuando yo confieso mis caminos, digo, mírame Dios, este es mi camino, pero quiero tomar tus caminos. Mis caminos no están buenos, por eso estoy metido en esto, por eso me siento así, porque estoy tomando decisiones que no debo, o estoy haciendo cosas que no debo, o simplemente, Señor, necesito más alinear mi camino al tuyo. Mire, vamos a encontrar palabras increíbles cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. Primero de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Mire lo que dice. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, o sea, cuando andamos en el camino de Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Cuando andamos dentro de los caminos de Dios, Dios va a contestarnos. Pero Dios no nos va a contestar todo lo que le pidamos si nosotros estamos en nuestros caminos. Tiene que ser en el camino de Él. Tiene que ser. Ahora, la pregunta que traigo aquí. Muchos de ustedes tal vez están hallando un pozo vacío cuando se acercan a la Biblia. Usted dice, pastor, es que yo me siento que cuando le escarbo, estoy viendo en mis momentos difíciles, y a veces veo que es una cisterna vacía, que no le encuentro el agua. Mire, el problema no es la Biblia. No lo es, créanlo, no lo es. El problema radica en nuestro corazón. Cuando tú sientes que la palabra no te está refrescando, examínate y confiésalo. ¿Qué está impidiendo que la palabra me hable? El problema ciertamente no radica en la palabra de Dios. Confiese sus pecados a Dios, presentando su corazón delante de Él para que pueda limpiarlo con el lavamiento del agua de la palabra. Tenemos que entender, esto es lo que necesitamos hacer. David confesó sus propios caminos. Si usted quiere salir de ese apuro, de ese estado donde se sienta, examine su vida y confiésele a Dios, amados, qué es lo que tiene que hacer. Yo les dije al principio, hasta aprendí una nueva manera de orar en esta semana. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué necesitas de mí? ¿Por qué? Porque hasta eso Dios, tenemos que darle permiso a Dios para que examine tu corazón. Número 2, David hizo otra segunda cosa, no solo confesó sus propios pecados, deseó el conocimiento
y entendimiento. David estaba añorando el conocimiento y el entendimiento. Miren lo que dice el versículo 26 y 27. Inclusive la música ya puede pasar. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, dice. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. David le pide a Dios que le enseñe sus estatutos. Él quiere conocimiento. El verdadero conocimiento de la Biblia solo puede venir de su mismo autor. ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo, es Dios. ¿Quieres aprender de la Biblia? Déjate guiar por aquel que la escribió. Deja que Él sea tu maestro. Deja que Él te enseñe. Parece un concepto sencillo y sin embargo muchos nunca se dan cuenta que solo Dios puede enseñarnos la Biblia. La Biblia es un libro viviente y solo el Espíritu viviente del Dios viviente puede hacer producir vida en nosotros. Miren lo que dice la palabra. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Ahí le va. Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha. ¿Por qué a veces no nos cae el 20? Porque no nos dejamos enseñar por Dios. Tenemos nuestro propio criterio. Yo pienso, yo creo, o así creo que es. ¿De verdad? O sea, ¿ya nosotros le estamos enseñando a Dios cómo es la vida? ¿De cuándo acá los patos le tiran a las escopetas? ¿De cuándo acá? Hermano, el Espíritu de Dios es el que me revela. Mire lo que dice, tú y yo como hijos de Dios no tenemos el Espíritu del mundo, tenemos el Espíritu ¿de quién? De Dios. Que procede de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Mire el versículo 13. Esto es precisamente de lo que hablamos. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, porque hay expertos en su propia opinión, ¿no es cierto? Sino con lo que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos ¿qué? Las cosas espirituales se interpretan y se entienden ¿cómo? Por términos espirituales. Esto es sobrenatural, mi hermano. No es que yo pienso. La Biblia, y voy a decirles algo aquí. Escuche, no voy a entrar mucho en detalle. La Biblia tiene leyes de cómo regir la vida. Tiene ley. Pero también la Biblia, en la soberanía de Dios, respeta la ley que Dios le da a cada país o que Dios. Y yo tengo, por más que, si yo digo, Dios, yo voy a respetar más tus leyes, además le voy a hacer caso. No, yo también le tengo que hacer caso a esta ley. Y si esta ley me dice que yo tengo que pararme en un alto, pero porque soy hijo de Dios, no, Dios dijo que no, que yo lo tengo que obedecer a Dios. No, hay cosas que tienes que obedecer a Dios, pero también tienes que respetar. Dios honra la ley del país. Para eso puso leyes. Tenemos que entender que no todo lo que está en la Biblia, escuche bien lo que voy a decirle, lo sabemos aplicar correctamente. Lo entendemos a nuestra manera, pero no lo aplicamos correctamente. Y Dios dice, no, es que para que puedas aplicarlo tienes que entenderlo espiritualmente. Lo tienes que hacer. Mira lo que dice el versículo 14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Cuando dice, mire, ¿por qué cree que el inconverso batalla para entender las cosas de Dios? Porque no tienen el Espíritu. Y aquí no está hablando del Espíritu que Dios sopló en tu nariz. Si se fija, cuando se trata del Espíritu de Dios es con E. Siempre los escritores ponían con una E mayúscula. Hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo en tu vida. Pues para él, para la persona que no tiene el Espíritu de Dios, no entiende las cosas del Espíritu, para él son locura. Por eso mucha gente nos trata como locos. Para él son locuras. No puede entenderlo.
Porque hay que discernir lo que espiritualmente. David dice, hazme entender, enséñame tus estatutos. No importa si el mundo no lo entienda, con que yo lo entienda y te haga caso es más que suficiente. Porque tal vez tus parientes, tus amigos, alguien te va a decir, no es así, así no es la vida. No seas tan fanático. Qué raro, fíjese que a nosotros los cristianos nos dicen fanáticos y a los que están dados al juego, al voz, le dicen aficionados. ¿Se fija? Ellos no son fanáticos, son aficionados. Les gusta el deporte. Nosotros somos los destrampados. Pero no importa. Tú tienes que saber cómo tener conocimiento y entendimiento. Tienes que tener un deseo por la sabiduría, por el entendimiento de Dios. Hay otros versículos que te dejé ahí, no sé si los tienes ahí. No, ese. ¿Quieres un avivamiento en tu vida? Necesitas empaparte del Espíritu de Dios para obrar en la gracia de Dios y entender todo lo que en su gracia Él nos ha dado. Todo lo que en su gracia nos ha dado. Porque el hombre, la mujer, el mundo, no te va a entender muchas cosas. Pero es ahí donde tu fuerza viene de Jehová. ¿Qué dijo el salmista? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá qué? Él pregunta, ¿de dónde va a venir mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y esa es la certeza que tú y yo tenemos que tener en nuestra vida. Porque de otra manera, si dependes de alguien, si tu vida depende de alguien más, te vas a pertenecer en el suelo. Porque ese alguien más te va a fallar. Te va a fallar. Pero si quieres levantarte del suelo, del polvo, de que tu alma se deshaga, entonces es tiempo de entender los estatutos y la palabra de nuestro Dios. ¿Aprendió algo? Bueno, gloria a Dios. Gracias. Póngase de pie.